Somos lo que somos. Somos lo que somos. Mira, hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Tenemos un programa más de Entre Amigos, un programa producido por el Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización. Soy Javier Zorrilla y los dejo con mis compañeros. ¿Qué tal, amigos? Les saluda César Bejarano, nuevamente acá con ustedes a través del programa Entre Amigos vía aderezoradio.com. Hoy día sábado 26 de noviembre compartimos con ustedes nuestro programa y vamos a tener en algunos momentos más dos secuencias. Uno, la caja de Pandora con las noticias más relevantes, tanto nacional como internacional, y el punto de quiebre. Buenas tardes, amigos, yo soy Erika Vicente y tengo el gusto de estar aquí con Javier y César en su programa Entre Amigos. En esta oportunidad, en el bloque Tiempos de Cambio, vamos a tratar un principio de acción válida. Y en el bloque Enredados tendremos los memes y las frases más interesantes de la semana. ¿Qué tal, amigos? Empezamos nuestra secuencia La Caja de Pandora. Una caja mágica donde sale lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué tenemos ahora en primer lugar? Yo creo que tú estabas con ganas de entrar a hablar así, César. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos cuentas? TPP. ¿Le suena o no le suena? Tratado de Asociación Transpacífico. Así es. Que involucra o involucraría el 85% de la economía global. Bueno, ¿qué sucede? Que Donald Trump ha dicho que no va, que Estados Unidos no se va a unir a este TPP. Que además Perú me parece que ya aprobó. Claro, el presidente Humala aprobó en su gestión, pero falta que sea refrendado por el Congreso para que esté aquí. Ha tenido fuertes objeciones, ¿no? Por ejemplo, que ha sido hecho a espaldas de la gente, ¿no? Es decir, personas que no han sido elegidas en procesos democráticos hacen un tratado que va a tener severas implicaciones políticas y económicas perjudican y jurídicas a la ¿no? gente. Claro, acá hay un detalle interesante. El TPP es gestionado por las empresas, por multinacionales, ¿no? Que han elaborado proyectos, planes, digamos, a su conveniencia, a su medida, y que lo han presentado a los gobiernos para que les dé las facilidades. A diferencia de la PEC, que es un acuerdo mixto, ¿no? Entre empresa y Estado para lograr beneficios para las comunidades, ¿no? Entre comillas también, ¿no? Pero esto es vergonzoso y escandaloso en realidad. Por ejemplo, podríamos hablar, creo, de los medicamentos, ¿no? Las medicinas. Así es. Aumentarían su precio, habrían además derechos, ¿no? De patente aumentados. No entrarían genéricos durante mucho tiempo, por ejemplo. Para ser exacto, entre 20 y 30 años. Es decir, perjudicaría a la gente, ¿no? Nos perjudicarían a todos, porque los precios de las medicinas subirían. Exacto, así es, por el tema de las patentes, las protecciones, ¿no? Los genéricos. Lo mismo los software. Los softwares también, exacto. Pero falta un detalle. A ver. Dentro del TPP también hay un acuerdo acerca de Monsanto, ¿no? Monsanto, ustedes saben, pues es el líder en semillas transgénicas, exacto, modificadas, exacto. Y ya Gastón Acurio, ¿no? Ha mencionado de que los transgénicos no son para el Perú. Los expertos en temas de biodiversidad a nivel mundial lo han mencionado y lo han recalcado. ¿Por qué no? Porque justamente el Perú es la cuna de la biodiversidad. Tenemos más de 3.000 tipos de papa, tenemos una diversidad de productos, ¿no? Que Europa, en otros países no se pueden sembrar, ¿no? Que es la reserva alimentaria del mundo, ¿no? Eso es no solo es reserva alimentaria, es reserva genética, porque de los modelos de la diversidad de las plantas es donde se sacan principios activos muy interesantes para resolver distintos tipos de problemas agrícolas. El TPP no nos conviene.
Al Perú no le conviene. No en este momento y no como está, ¿cómo se dice? Formulado, exactamente. Yo quería comentar algo acerca de la ley universitaria, ¿sí? El contexto es el siguiente: se está rumoreando, voceando o ya diciendo directamente o hablando acerca de una interpelación del ministro de Educación Saavedra, el que propuso una ley universitaria en el periodo de Humala que de alguna manera le retiraba a los rectores de cada universidad la potestad de elegir a representantes de un organismo que sería encargado de supervisar la calidad de las universidades. En concreto se está hablando de la Superintendencia de la Educación Superior, SUNEDU. SUNEDU, ¿no? Entonces, esta nueva ley, ¿qué cosa haría? Haría que un conjunto de personas independientes, ¿no?, de gran prestigio ético y profesional, estarían encargados en representación del Estado de supervisar el nivel académico, la calidad de las universidades y por supuesto el que éstas no cometan abusos en relación a los estudiantes. Entonces, ¿qué cosa quieren los fujimoristas y los apristas, dentro de los cuales hay intereses ligados directamente a universidades? ¿Sí? El que esa representación encargada de la supervisión sean ellos mismos, o sea, la asamblea de rectores. Que ninguna entidad extra fuera de ellos mismos se regule. Es decir, y la pregunta sería, ¿es posible una autorregulación? No. ¿Suelen las instituciones autorregularse? Yo creo que que no es correcto, porque sería un juez y parte. Serían juez y parte. Pero vayamos a recordar un poco, ¿no?, las imágenes. A ver, hace unos meses, específicamente hace 4 meses atrás, en varios canales de televisión salieron cuál era la situación de las universidades y sus centros de extensión que tenían, por ejemplo, en provincia. Y sin ir muy lejos, acá en Ate, ¿no?, está funcionando en un segundo piso y el primer piso un gimnasio. En otras regiones, me parece que en Huancayo había un local de la Universidad Los Ángeles, en el cual el chifa está en el primer piso, en el segundo piso la universidad. Sí, y ni hablar de la calidad de los docentes probablemente, ¿no? Claro, así es. Lo que pasa es que la educación está vista como un modo de lucrar, ¿no? Así es. Entonces yo conversaba el otro día con un decano de una importante universidad y me decía que habían tratado el tema de la educación y el lucro, y la educación es el segundo negocio más lucrativo después del narcotráfico en el Perú. ¿Qué te parece? Entonces, por eso es que no se quiere que haya una buena supervisión. Yo creo que es un tema central, porque con eso estamos construyendo también el futuro profesional del Perú, ¿no? Yo creo que además no es bueno que no hayan contrapesos. Cuando una institución o una persona no tiene nada que la controle, generalmente abusa del poder, ¿sí? Entonces es bueno que hayan contrapesos, y me parece que el Estado tiene todo el derecho a representar a los peruanos en una labor de supervisión de universidades, claro, que pueden abusar de su posición sobre de todo dominio, las ¿no? particulares, ¿no? Y en particular las estarían particulares, estafando a los alumnos, etcétera, que le ¿no? Y justamente esto que está aplicando, quiere aplicar este gobierno, es el ejemplo de por qué las universidades de Costa Rica, de Chile, Argentina, Brasil están en los primeros lugares, porque tienen un control estricto sobre la calidad de educación que se brinda a los estudiantes universitarios, ¿no? O sea que hay que seguir apoyando, ¿no? Y tengamos cuidado de caer pues con el juego de los populistas, ¿no? Ok, amigos, miren, yo les cuento que en Ecuador próximamente van a tener elecciones, y lo interesante acá es que Rafael Correa está presentando a su candidato por su partido, que es el señor Luis Lenin Moreno, ¿no?
que tiene una característica bien interesante que me llamó la atención, ¿no? Es bastante dialogante, siempre está conectado con las bases y ha funcionado de interlocutor, ¿no?, entre el Estado y justamente los otros entes del gobierno. Pero más que todo eso es cómo Rafael Correa está apostando a la rotación de poderes, ¿no? A que él ya no se quiera quedar cambiando la Constitución para quedarse unos 5 años más, con una alternancia en el gobierno a través de un nuevo líder de su propio partido. Y eso es un ejemplo para los otros... César, una preguntita, discúlpame que te interrumpa. ¿Eso significa entonces que van a haber elecciones democráticas, abiertas, en donde Correa va a poner a alguien que de alguna manera represente al partido que él forjó, pero también estarán los otros partidos? Por supuesto, hay partidos de derecha, de izquierda, de centro, para ver quién logra el apoyo de la población. Lógico. O la preferencia. Así es. Bueno, muy bien, me parece que... Claro, a mí lo que me sorprende es que nos alegremos por eso. Se supone que estamos viviendo en democracia. Sin embargo, vemos en muchos casos que los presidentes se quieren quedar en los puestos de poder. Es una, como no le llamaría dictadura, pero un conservadurismo soterrado, una cosa un poco antigua, ¿no? Porque, nos sorprendemos que Evo, por ejemplo, no tiene reelecciones, no sé, creo que ya se va por la tercera o cuarta reelección, o no se quiere reelegir, y no quieren soltar el poder, y estamos en democracia, ¿no? Me sorprende. A mí me parece que la alternancia sí es, ¿cómo se dice?, un principio que debería de respetarse, pero si un presidente lo ha hecho muy bien, yo creo que el que tenga una oportunidad más, por ejemplo, yo no lo vería tan, ¿cómo se dice? Claro, pero 4. No, pues por eso te digo, estamos tratando de establecer una regla que más o menos sea razonable. Pero vamos al punto una vez más, me parece que puede ser reelegido. Claro, vamos al punto de que Rafael Correa está respetando los mecanismos democráticos, no está cambiando una ley de beneficio personal, ¿no?, sino que está fomentando una democracia también interna dentro de su partido, lo cual es notable y es bueno, ¿no? A diferencia de otros, ¿no? Claro. No, me parece que está bien. En todo caso, lo importante es facilitar la participación de distintos partidos políticos. El problema, para mí más grave, es que en las circunstancias actuales, si tú no tienes dinero, no puedes participar políticamente, porque todo depende de cuánto cueste una campaña. Así que ahí está un problema principal y no está siendo verdaderamente resuelto por la democracia formal. Bueno, yo tengo otra noticia que me parece muy importante. El día de ayer, 25 de noviembre, ha sido el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. En muchos países se han realizado marchas, como por ejemplo en México, en Argentina, en varios países de Europa. Pero en el Perú, la marcha se realiza hoy, 26 de noviembre. Hay un colectivo que se llama Marcha 26 de Noviembre, Vivas y Luchando Nos Queremos. Así que vamos a tener a las mujeres de nuevo en las calles. Sí, de nuevo en las calles, dice, por nosotras, por las que no tienen voz, por las que ya no están y las que vendrán. Este mes de reivindicación y reafirmación de nuestra lucha, saldremos a las calles, porque cuando tocan a una, tocan a todas. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Amigos, estamos en la secuencia punto de quiebre, y qué curioso, porque el tema que vamos a tratar ahora en realidad puede ser un punto de quiebre para la historia de la humanidad, para la supervivencia y desarrollo de nuestra especie. Vamos a tratar el tema del cambio climático, y para ello contamos con la participación y la colaboración de Doris Balbín, consultora y especialista en gestión ambiental y una amiga del Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización. Doris, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes. Mira, yo estaba viendo que en este revuelo que ha habido por el APEC, un tema ausente o un gran tema ausente ha sido el tema del cambio climático. Entonces quisiera que nos puedas de repente mencionar acerca de este tema. ¿Cuál es el impacto del cambio climático en el planeta? El tema es que nuestro planeta es un planeta muy frágil, ¿no? Y la presencia de la vida se debe justamente a esta capa llamada gases de efecto invernadero, que permite un equilibrio en la atmósfera y que permite la existencia de la vida. Sin embargo, durante estos últimos años, desde la Revolución Industrial, se ha producido un exceso de quema de combustibles fósiles, emisión de metano a la atmósfera, etcétera, que está pues ocasionando un desequilibrio en esta capa, o sea, incrementando el efecto invernadero y con ello poniendo en riesgo, en peligro la vida del planeta, perdón, ¿no? Tú dijiste que los gases de efecto invernadero en una determinada cantidad y proporción son benéficos. Permiten la vida, pero si se aumenta esa cantidad, ¿en cuánto se ha aumentado más o menos con respecto a la proporción? Se calcula que el desarrollo desde la Revolución Industrial en 30% se han incrementado los gases. Ya se incrementó en 30% de su límite normal, de su nivel normal. Así es, ¿no? Mira tú. ¿Y cuál sería el impacto en nuestro país de este cambio climático que sabemos que es a nivel mundial? Pero creo que hay países que son más vulnerables y creo que el Perú está ahí. Claro, en realidad el cambio en el clima mundial y este calentamiento produce una serie de efectos en muchos lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, se estima que ya es un hecho de la realidad este asunto que se están derritiendo en los polos, ¿no? Y con ello está incrementando el nivel del mar. Entonces eso va a tener un efecto muy negativo. Ya hay islas que están planeando ser deshabitadas, ¿no? En un determinado tiempo, porque obviamente no va a existir la vida ahí, ¿no? Con lo que se está calculando en París se ha establecido un acuerdo que ha sido ratificado y que se espera que comience a cumplirse a partir del 2020 y que se logre superar el incremento de la temperatura en 2%, en el mejor de los casos en 1.5%, ¿no? Pero ya como están las cosas, o sea, el efecto ya es desastroso, ¿no? O sea, se estima, por ejemplo, que los polos van a dejar de ser un efecto de, ¿cómo le llaman?, de acondicionar el aire en el norte, ¿no? Se incrementa el nivel del mar, incendios forestales, sequías en otros lugares. Bueno, dicho sea paso, perdón que te interrumpa, pero como has mencionado el tema de los incendios forestales, justo he estado leyendo en las noticias que en este momento hay como 8 incendios forestales en el Perú, especialmente por el lado del norte. Del norte, del sí. norte, ¿no? ¿Tú crees que ya eso es un signo o todo es una mera coincidencia nomás? Bueno, en realidad, o sea, cuando estuvieron acá en el Perú para la COP20, los estimados son muy gruesos, o sea, realmente hacer tener claridad de qué es lo que está impactando el cambio climático a nivel micro es muy complicado, porque no hay estaciones de medición del clima. Perfecto. No están instaladas. Los cambios que se pueden ver son globales, o sea, sentimos que hay un incremento de los periodos de sequía, obviamente que eso va a traer efectos en la agricultura, ¿no? Y en los bosques, ¿no? Así es. Y, o sea, todo está concatenado, pero de precisar, o sea, por ejemplo, para los efectos del fenómeno del Niño, antes habían determinadas variables que podían llegar a la conclusión que el fenómeno del Niño venía o no venía. Ahora es
impredecible. No hay posibilidad de decir en un mes de diferencia qué es lo que puede ocurrir con el niño. Pasa fácilmente de un fuerte a débil a que ya no aparece. Es decir, ¿no? se viene un gran desequilibrio. Eso es lo seguro. Eso es seguro. Y del panel intergubernamental de cambio climático, o sea, ya los científicos han ratificado que es un efecto producido por el ser humano. Antes se decía que no, que hay un efecto que podría ser de que son ciclos que el planeta tiene, ¿no? O sea, pero no, o sea, ya está comprobado, aceptado, y por eso es que también los acuerdos en París han ido, o sea, a compromisos ya mucho más en serio, ¿no? Y los países responsables de esta consecuencia que estamos ya atravesando, ¿son las grandes potencias o digamos que son los países del tercer mundo? Claro, el gran problema es eso, que las economías más grandes son las que queman más combustibles fósiles, ¿no? O sea, ¿qué es el combustible fósil? El petróleo, vivimos del petróleo, somos dependientes del petróleo, ¿no? Claro. Y del gas, igual, o sea, por todos toda la son industria combustibles automotriz, fósiles. por ejemplo, La ¿no? industria automotriz, pero también la agricultura, ¿no? Y sobre todo la ganadería. Además, es muy curioso cómo el ser humano va tomando decisiones, ¿no? O sea, decía, bueno, ahora hay que producir biocombustibles. Ya, entonces se decide producir biocombustibles, pero para eso se tiran abajo bosques naturales para sembrar palma aceitera, destruyendo todos esos ecosistemas que son justamente la base para el desarrollo, hay algo para el sostén del planeta. Te voy a hablar con mucha franqueza, hay algo que no me cierra cuando dices el ser humano. Yo creo que es mejor decir quiénes en concreto son responsables de eso, porque el ser humano en general es como decir todos los seres humanos, yo también. A mí me parece que sí, puede ser que yo tenga algún nivel de responsabilidad por mi poca conciencia ecológica o lo que fuese, pero creo que es bueno identificar a los responsables directos y a los poderes que, pudiendo hacer algo, no lo están haciendo, ¿no? Porque Bueno, si esa no es una queda un forma poco de ver. encubierta la responsabilidad, ¿no? Claro, Por ejemplo, esa es una forma de ver, ¿no? El asunto es que todos somos parte de la misma cadena. O sea, si yo voy a un supermercado y compro algo que está producido con palma aceitera, si yo manejo un carro, ¿no? Y utilizo, o sea, los consumidores y los ciudadanos también somos responsables, porque estamos tranquilos en nuestras casas sentados permitiendo que las decisiones de unos cuantos dirijan nuestra vida. El consumismo, Entonces, por ejemplo. Claro, la forma como se está organizado, y todos somos parte de esa misma cadena. Somos parte de esa cadena, lo permitimos, lo aceptamos, ¿no? ¿Y qué Entonces, medida podríamos tomar? ¿Quién rompe la cadena? O sea, esos grandes que, o sea, pagan a los que o sea, los políticos que están sentados ahí, ¿quién lo permite? Los que vamos y votamos por esos políticos, ¿no? Entonces, es todo una cadena. O sea, tú me dices, bueno, yo me siento desde acá y digo, los responsables son los de allá, y me sigo sentando, o sea, la situación continúa. Pero es muy interesante, ¿no? porque en realidad, si todos somos responsables, también podemos hacer algo. O sea, está en nuestras manos en realidad también el futuro del planeta. Es interesante verlo de ese modo. por eso, digamos, es tan importante el desarrollo de una cultura ambiental. Y yo creo que el tema educativo, el tema de la conciencia ambiental en los niños es muy importante desarrollar, porque así como, por ejemplo, en el tema del tabaco, los niños están, ¿cómo se dice?, diciéndole a sus padres, papá, no fumes, cuídate, qué sé yo. Yo creo que si verdaderamente en la educación se habla sobre el enorme riesgo que significa el calentamiento global, yo creo que también poco a poco la conciencia del consumidor podría ir transformándose. De hecho, yo creo que se está transformando poco a poco, pero creo que el poder del consumidor debería ser destacado, porque no veo cómo las propias corporaciones que lucran de eso vayan a producir ellas mismas el cambio, ¿no? Sí, desde adentro es muy complicado, muy difícil, ¿no? Pero si uno ve en este documental de Di Carpio,
¿no? O sea, salen senadores de Estados Unidos, medios de comunicación, diciendo que no hay cambio climático, Que no hay es un problema de invento, cambio sí, que no hay problema de cambio climático, que eso no existe, ¿no? Pero ¿quién sostiene? Bueno, pero el mismo Donald Trump, que acaba de ganar, Claro, está o sea, diciendo y que eso ese es un problema falso. Claro, para mí eso es un peligro muy grande, porque, o sea, el acuerdo en París fue firmado, se dijo que este acuerdo sería vinculante y entraría en vigor cuando sea ratificado por el 55% de las emisiones globales totales. Ujú. Y este acuerdo ya entró en vigor el 4 de noviembre del 2016. Ahorita. Así ¿Ya? es. Todos se han comprometido, o la gran mayoría se ha comprometido, y esto fue ratificado por Estados Unidos el 3 de septiembre. Ujú. Entonces, ¿qué pasa ahora? Entra un nuevo gobierno que no cree en el cambio climático, va a decir que las cosas no son así. ¿Quién ha permitido que ese señor se siente ahí? ¿Quién? La población. La población. Ujú. Los que no ¿No? han ido a votar. Así es, toda esa gente es parte de este sistema que sigue sosteniendo a senadores de esa calaña que están sentados ahí en esos puestos diciendo que no hay cambio climático, y sin embargo se sabe que reciben una gran cantidad de dinero por detrás de las Pero me parece Te que- estás refiriendo a los lobbies, ¿no es cierto? a los lobbies, claro, a los lobbies. Pero todavía tenemos fe, ¿verdad? O sea, tenemos esperanzas, ¿no? Me parece que China ya está invirtiendo en tecnologías limpias, ¿no? Sí, eso también es muy interesante, ¿no? Porque hay dos posturas. Por ejemplo, la postura china, que agarra y toma el toro por las astas y dice: yo firmo este compromiso y es uno de los que ahora ha invertido más en energía solar y eólica en China, ¿no? Y otros como la India y diciendo a Estados Unidos, ¿no? O sea, ustedes son el problema. Ustedes son los que consumen más combustibles fósiles, ustedes resuelvan, porque yo tengo que resolver el problema de mi población que ni siquiera tiene acceso a quemar carbón para tener energía eléctrica. O sea, que